pues en verdad agradecemos bastante a la güera porque nos está regalando de su tiempo. Ahorita ella no está en México y nos está haciendo favor, aunque el tiempo es diferente, las horas son diferentes. Y en verdad te agradecemos bastante, güera, por tu tiempo y mucho más por compartir tus conocimientos con nosotros. Bienvenida. Al contrario, yo les doy muchas gracias al canal y le damos muchísimas gracias a Dios que nos permita compartir este tiempo, este espacio, ese momento, y lo hago con mucho cariño y de verdad no hay nada que agradecer porque para mí también es poder compartir todo lo que de manera personal, desde mi propia vida, lo he podido vivir y sobre todo que acompaño a mucha gente en terapia y tengo dando este taller ya varios años, que de hecho el módulo completo dura 10 meses de Sanando las Heridas con Amor y he visto desde mi propia experiencia y también en la gente que acompaño en terapia, cómo es tan diferente cuando realmente uno toma la conciencia de que la herida no la hicimos nosotros, pero sí ahora somos los responsables de sanarla. Ahora somos los responsables de crecer, de madurar y que lo hacemos gracias a la gracia de Dios. No lo hacemos solos, sino lo hacemos gracias a la gracia del Espíritu Santo. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a avanzar un poquito más en todo esto que hemos hablado de sanando las heridas con amor. Entonces, todavía no hemos hablado de nada de las heridas, ni qué lo originan, ni el concepto tal cual de la herida. Lo que estamos trabajando es lo que pasa en nosotros por la herida. Y esta es una manera de primero poder entender. Dentro de nosotros los seres humanos, es que somos a través de nuestra inteligencia, nuestra libertad y la voluntad, nosotros, eso es lo que nos hace diferentes, por ejemplo, a todos los demás seres vivos como los animales, que ellos se manejan por instintos. En cambio, nosotros sí tenemos estas facultades superiores del ser humano, que es la inteligencia, la libertad y la voluntad. Entonces, a través de la inteligencia, nosotros no, tenemos que tomar decisiones para saber qué hacer y qué no hacer en el momento que a nosotros se nos recuerda la herida, en el momento que a nosotros de alguna manera se nos activa la herida. La semana pasada, la última en vivo que tuvimos sobre esto de la herida, hablábamos del trauma complejo. Hablábamos que hay en el cerebro ya hay un camino neurológico, por así decirlo, ya el sistema de cómo funciona nuestro cerebro se guarda en donde afecta, ¿sí? En el cerebro de la parte límbica, donde nos afecta. Y que la parte reptiliana es la que está para salvar la vida y donde están guardadas todas nuestras emociones. Hoy vamos a avanzar un poquito más y deseamos que este efecto de trauma complejo nos hace que cualquier situación, cualquier olor, cualquier gesto, cualquier cara que nosotros percibimos a través de nuestra percepción, si nosotros no percibimos nada que nos ponga en ese momento, nos ponga en ese momento, de alguna manera fue un momento infantil, fue en una situación del pasado, nosotros no se activa nada en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo. Pero si hay alguna percepción, primero a nivel corporal, entonces nosotros es donde ahí se activa. Hoy vamos a avanzar un poquito más de qué poder hacer y cómo poderlo hacer en el momento que esto sucede. La semana pasada explicamos qué es el trauma complejo, cómo da. Si alguien no ha visto la grabación, yo los invitaría a que pudieran ver el en vivo de la semana pasada, donde nos habla del trauma complejo, qué es el trauma complejo, dónde será en el cerebro. Y hoy vamos a dar un poquito más de que entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer ese trauma complejo de una forma consciente? Porque el trauma complejo está en el inconsciente, de alguna manera queda en el inconsciente. Entonces miren, hay muchas cosas que el inconsciente hace que suceda, ¿sí? De la forma inconsciente, pero de manera yo quiero destacar, por ejemplo, ahorita tres. El inconsciente es lo que queda guardado porque el trauma fue o muy fuerte o muy significativo o demasiado doloroso y en ese momento que lo vivimos no teníamos las herramientas ni psicológicas, ni espirituales, ni afectivas, ni neurológicas, no teníamos la edad para poder procesar eso. Entonces, cuando no se puede procesar, el inconsciente lo guarda, queda ahí el trauma porque puede ser un evento muy traumático de una sola vez o una serie de repetición de eventos muy pequeños que aunque no parecieran traumáticos,
pero son tan constantes y se repiten de una forma continua y diario o constantemente, que entonces eso es lo que ya queda el trauma y quedan en el inconsciente. Entonces, hay como algunas cosas que hace el inconsciente, como por así decirlo, como si fuera su misión o como si fuera el trabajo del inconsciente, y hay esto. El inconsciente lo que nos quiere alejar es como de la parte del sufrimiento, porque cuando nosotros vivimos esto, tenemos una edad muy pequeña que el sentir sufrir o el sentir el dolor, el sentir el sufrimiento, en ese momento que no teníamos ni la edad neurológica, ni psicológica, ni espiritual, ni emocional, y efectivamente éramos muy pequeños de edad, nuestro cerebro lo único que quería era defenderse. Entonces el cerebro entiende lo que dice, a ver, esto es demasiado sufrimiento, no lo puedo vivir, lo voy a guardar en el inconsciente. Entonces lo que se queda grabado es esa sensación de que nosotros no podemos soportar el sufrimiento, pero porque es una edad totalmente entendible que no la podemos soportar. Pero imagínense hoy, ese es, ese es uno de los primeros retos del inconsciente. Al inconsciente, nosotros para hacerlo consciente, hay que decirle, de alguna manera, hacer esto consciente que hoy sí podemos sufrir, que hoy de una edad adulta, presente, madura, en crecimiento, al día de hoy, con una edad que yo ya puedo aceptar, vivir y asumir la riqueza del sufrimiento. Disculpen que usted utilice esta palabra, pero es que es la verdad. Cada que alguien vivimos un sufrimiento, hay un aprendizaje muy grande. Y eso solamente lo puede hacer una mente consciente, una mente adulta, una mente presente, una mente que conoce y que sabe sus habilidades espirituales, psicológicas, afectivas, y que sabe que solo la gracia de Dios nos basta, pero que ya no es un niño, que ya es un adulto. Y como adulto entiendes que el dolor o el sufrimiento te va a traer muchísimo aprendizaje. Y el inconsciente, cuando estamos niños, precisamente esto es lo que pasa. El inconsciente no entiende que esto va a ser una riqueza, que va a haber un aprendizaje. Entonces, una de las cosas que el inconsciente nos quiere como jalar o como tener ahí, es decir, tú no puedes sufrir. No le ve ninguna riqueza al sufrir, no le ve ningún mérito, no le ve un valor. Y entonces el inconsciente nos aleja de todo lo que implique sufrimiento. O sea, te quiere mantener como en esta situación de placer, como adormecido en el placer, y no entiende que el no enfrentar la situación, el no hablarla, el no decirla, el no como adulto vivirla, nos hace sufrir más. Pero el cerebro de momento se queda con la misma expectativa de cuando niño, que lo único que hacía era alejarnos de ese sufrimiento porque no teníamos las herramientas para enfrentarlo. Entonces, hoy, a ver, esto creo que es muy importante. Tenemos que entender y aceptar que el día de hoy el inconsciente va a querer jalarnos a decir, no sufras, tú no te preocupes, tú vive en la situación que no te genere ningún displacer, o sea, que no te genere nada de sufrimiento, porque te hace sentir o nos queda ese trauma complejo infantil que no tenemos las herramientas para poderlo enfrentar. Y hoy tenemos todas las herramientas para poderlo hacer. Hoy hemos crecido en edad, en sabiduría, en gracia, como dice la palabra de Dios cuando se refiere a Jesús, pero igual todos como hijos de Dios, con inteligencia, con libertad y con voluntad, con estas tres facultades superiores del ser humano, que no nos manejamos por instinto, sino con la inteligencia, inteligentemente para el mayor bien. Hoy podemos entender que el sufrimiento que nos va a generar cualquier situación, para hacerla presente, para hacerla consciente, para responder de una manera madura, para poder sanar mi herida, me va a llevar cierto sufrimiento, a pagar de alguna manera algún precio por el sufrimiento, pero la gran diferencia es que yo hoy puedo verlo como un valor, como un aprendizaje, y cuando tengo la herida muy pequeña yo no le veo valor y yo no le veo aprendizaje. Entonces, la primera cosa es que el inconsciente te quiere llevar a vivirlo de una manera
muy, muy infantil y que el sufrimiento tú no vas a poder. Y entonces hoy te lo pregunto yo, realmente, hoy, adulto, presente, consciente, a la edad que hoy tienes, cualquier situación que estés viviendo, que la vida te esté poniendo, realmente si te va a hacer sufrir, hoy no vas a poder, hoy te, hoy te va a devastar de tal manera que te va a matar, hoy sería diferente. Quizá hoy la respuesta de cada uno de nosotros es muy diferente y podemos decir, no, es que hoy sí puedo. Hoy con la gracia de Dios yo podría responder a la realidad, yo podría tener otros recursos, buscar otra ayuda, pedir, sí, o sea, hoy puedo. Hoy yo a través de este sufrimiento puedo ver la riqueza del aprendizaje, puedo sacar recursos internos y externos, puedo pedir ayuda a un profesional, puedo pedir ayuda a mi familia, puedo pedir ayuda. Hay mil formas de darle respuesta a la realidad de que se nos pide hoy, porque el sufrimiento nos va a obligar a eso y no nada más quitarlo o negarlo o como si algo ya no quisiéramos que pasara. Entonces, esa es como la primera situación que hace el inconsciente y nosotros tendríamos que vivirla de manera consciente. Hay otra cosa que nos hace el inconsciente que nos quiere mantener en una zona de confort. Explico un poco la zona de confort. El inconsciente, si tú te acostumbraste desde niño a que cada que pasaba algo en casa o había una situación complicada, ahí había gritos, había violencia, había golpes, lo que pasara, pero ya era una repetición, de alguna manera es una zona de confort. Aunque el resultado sea muy tóxico, muy negativo, no sano para nuestra mente, para nuestro corazón y para el ambiente en el cual estamos, de alguna manera es una zona de confort, porque nuestro cuerpo se acostumbra y se habilita a esa situación tóxica. Entonces es un confort el pensar que todos los días de una forma repetitiva, siempre que sucedía algún evento, se venía esa situación tóxica y entonces mi cuerpo, mi corazón, mi estructura humana, todo mi ser se habilitaba para soportar esa situación de crisis, esa situación tóxica, pero de alguna manera es una zona de confort. La zona de confort puede ser en lo positivo o en lo negativo. En lo negativo es esto, es decir, todos los días yo me peleo con mi esposa o todos los días yo llego al trabajo y hay un problema con una compañera, con el jefe, y como todos los días sucede, ya sé qué va a pasar y yo ya estoy en esa zona de confort. Ya sé que me voy a pelear, ya sé que me va a doler la cabeza, ya sé que me voy a disgustar, pero sigue siendo una zona de confort y el resultado es muy negativo, pero no hago nada para cambiar porque yo ya me acostumbré a esa zona de confort. Ahora lo explico en lo positivo. A lo mejor yo, vamos a poner que tengo una situación donde puedo trabajar, a lo mejor puedo, quizá trabajo, voy a alguna situación de la iglesia, tengo algún apostolado y a lo mejor estoy estudiando algo. Pero si yo ya estoy haciendo de una forma repetitiva, para mí sigue siendo una zona de confort, porque mi cerebro, mi mente, mi corazón ya hizo un camino neurológico para acostumbrarse a que yo me puedo levantar, puedo ir a trabajar, puedo tener un apostolado y puedo a lo mejor tener algún estudio, pero hasta ahí. Y ya caigo en una zona de confort, aunque el resultado sea muy nutricio, sea muy sano, pero ya después de un tiempo yo caigo en una zona de confort. ¿Por qué? Porque yo ya mi mente, neurológicamente, yo ya no la estoy invitando a que haga algo nuevo, a que genere un nuevo camino neurológico. Yo ahí tendría que decir, bueno, a lo mejor tengo este apostolado, pero ¿qué tal si cambio por un apostolado de otro estilo o que implique algo más para mí de formación o que implique que en vez de yo recibir el tema, ahora yo me voy a poner a dar los temas? Sí vemos el cambio. O sea, todo es zona de confort, en lo positivo o en lo negativo, mientras yo ya no esté haciendo algo diferente. Mientras mi cerebro ya no haga nuevas conexiones neurológicas, yo ya caí en una zona de confort. Y eso lo genera el inconsciente. El inconsciente
me hace quedarme en esa zona de confort, como decir, pues ya para qué hago más, sea positivo el resultado o sea negativo, ¿sí? Sea de que yo estoy con mi familia y diario hay un pleito, yo ya me acostumbré que todos los días nos tenemos que pelear. O todos los días vamos a vivir esto que es muy contento, pero puedo generar un ambiente mejor, puedo prepararme más, puedo estudiar otra cosa, puedo hacer algo y no, ya el inconsciente ya te dice, ya, esto ya está cubierto, ahí lo tienes. Te mantiene en esa zona de confort, positivo o negativo. Ya vimos dos cosas entonces del inconsciente. La primera, no te valora el aprendizaje del sufrimiento. Te va a mantener siempre en zona de placer para no querer salir, ¿sí? Para no moverte, para no causar nada que te complique y que rete de ti un sufrimiento y no va a haber nunca el aprendizaje del gran valor del sufrimiento, ¿sí? De todo lo que nos humaniza y nos hace ser mejores personas y que aprendemos mucho más del sufrimiento. Esa es una de las condiciones. Ya vimos la segunda, que nos mantiene en una zona de confort, ya sea positiva o negativa, ya sea que te quedas en una o en otra, eh, te mantiene ahí, te mantiene ahí, aunque el resultado sea muy positivo y tú digas, bueno, ya lo tengo bastante bien, ya tengo logrado esto, pero puedes hacer más o puedes crecer más y ya no te lo permite. Ese sigue siendo en el inconsciente o es muy tóxico y el resultado muy negativo, pero igual ahí te mantiene. La segunda, la tercera es en las relaciones afectivas. En las relaciones afectivas te va a mantener ahí. A ver, explico un poquito. Las relaciones afectivas quiere decir que sean de muy buenas, o sea, las relaciones no va a querer mover el inconsciente nada en la relación. Si tú tienes una relación que es muy tóxica, que tú eres la víctima, una relación de codependencia, que tú no puedes hacer nada sin el otro, entonces ahí te va a dejar. O sea, el inconsciente no va a querer mover nada en las relaciones afectivas porque va a sentir que se pueden perder, que se pueden ir, que algo grave puede pasar. Si la relación es de victimismo, el inconsciente te va a hacer quedarte en esa relación victimismo. Si la relación es de controlar, de que tú estás acostumbrado a controlar, a mandar, a decir, no es que el otro tiene que hacer lo que yo le digo, porque cuando ya yo no tengo el mando me da inseguridad, entonces el inconsciente te va a hacer que siempre quieras tener el mando, ya sea quieras tener el mando, tengas el control, seas la víctima, seas la que no pones límites, seas la que vives en la codependencia y el otro maneja tu vida. Cualquier situación afectiva, el inconsciente no va a querer moverla. El moverla le va a dar inseguridad, le va a dar ansiedad, no va a saber qué hacer porque es algo nuevo y entonces así sea no sano, las relaciones las va a querer mantener. Esto es lo que maneja el inconsciente y ahora vamos a platicar un poquito qué es lo que sí podemos hacer desde una forma consciente. ¿Cuál es el reto que vamos a empezar a trabajar para mantenernos en el consciente? La primera condición para poder aceptar el consciente es la parte del autoconocimiento. Si yo no me conozco, si yo no sé qué valores tengo, qué me duele, cuáles son mis traumas, qué es lo que me afecta, qué es lo que no me afecta, va a ser muy complicado. Todo este tiempo, de hecho, en el taller se ve completito toda la parte de autoconocimiento y personalidad. De alguna manera también lo vamos a tocar aquí en los en vivos porque sí, va a ser muy importante tener el autoconocimiento. Yo conocer mis debilidades, mis fortalezas, y para poder conocerme necesito la humildad. Voy a tener que tener la humildad de aceptar mis luces, mis sombras, las cosas que sé hacer bien y que puedo hacer bien, pero también las que puedo mejorar y en las que puedo crecer y madurar. Entonces, la del autoconocimiento, este es muy importante para el consciente, hacer todo esto consciente. Otra cosa muy importante para yo hacerme consciente y vivir en el aquí y en el ahora y con trascendencia, o sea, que yo vivo en el aquí y en el ahora, pero voy de forma de lo que como yo quiero trascender en la vida. Sí, eso lo vamos a explicar un poquito más. Es decir, que yo en el primero es
yo tengo que aceptar que yo no soy creador, que yo soy criatura. O sea, que la vida es más grande que la vida van a haber muchas cosas que yo no voy a poder controlar, que yo no voy a poder decidir y que eso no está ni bien ni mal, simplemente es lo que es la vida y ahora lo vimos muy bien en la pandemia. Sucedió un evento más grande que cualquiera de nosotros que paralizó al mundo, que de alguna manera nos hizo detenernos y es aquí donde tenemos que entender, yo no soy creador, que el único creador es Dios nuestro Señor. Y yo como criatura dependo de un mundo que es mucho más grande. Y aquí lo uno con esto que decía que yo decido de qué manera vivo de mi trascendencia. O sea, yo acepto que la vida es más grande que yo, sí, pero haciendo la parte que me toca. Esto quiere decir que yo, con mis habilidades, con todas mis cualidades, yo decido de qué manera vivo en el aquí y en el ahora con trascendencia. Yo soy un ser trascendente. Yo trasciendo por la vida o siendo virtuoso o siendo vicioso. A ver, pongo un ejemplo un poco más claro. Yo decido con la vida trascender siendo enojona, gritona, enojándome, tratando a todos con ira, golpeando, lastimando, hiriendo. Entonces yo estoy decidiendo con mi inteligencia, con mi libertad y con mi voluntad ir trascendiendo con la vida, o sea, ir tomando forma de trascendiendo cada día siendo una persona iracunda, o sea, siendo una persona viciosa. Yo tengo la libertad, la voluntad y la inteligencia para hacerlo. Yo no me muevo por instintos, porque yo soy un ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, aquí en esto, lo uno. Entonces, la vida es más grande que yo no, yo soy criatura, hay algo que depende todo de Dios y yo ahí no lo puedo controlar. Yo tengo que aceptar la vida, la enfermedad, la muerte, situaciones que yo no las puedo controlar y que no son ni buenas ni malas, simplemente son parte de la vida, como el sol, la noche, la lluvia, el día, el clima. Bueno. Es algo no, no, que no hace. Y para hacerlo consciente lo tengo que hacer de una manera presente, adulta, con recursos, recursos internos, externos, preguntándome muchas veces es saber qué día soy, cómo me llamo, quién soy, cuántos años tengo. Todo esto me ayuda a vivirlo de una manera consciente, porque el inconsciente me lleva al pasado, al infantil a decir, bueno, ¿eso cuándo lo hacía? Cuando tenía 10 años, cuando tenía 8, cuando tenía 12. Entonces, decir qué soy, cuántos años tengo, ahí ya, qué recursos tengo internos y externos, ya es una forma consciente. Entonces, yo ahí ya me puedo habilitar y decir, yo acepto la vida tal cual es, acepto que la realidad es más grande que yo, pero que muchas cosas sí puedo hacer y sí dependen de mí y que van a depender de la manera como yo decido ir trascendiendo. O lo decido de una manera virtuosa o lo decido de una manera viciosa. Poco a poco, cuando ya veamos más de las heridas, nos vamos a ir dando cuenta qué es lo que a mí, dentro de mi corazón, me motiva o me mueve. Desde la parte espiritual son las emociones, el buen espíritu nos mueve a la emoción, pero podemos decir, ¿qué me mueve? ¿Qué me motiva ante la realidad contestar de una o de otra forma? Y aquí es donde vamos nosotros a hacer todo nuestro trabajo de sanación de la herida, porque muchas veces lo que me motiva a responder a la vida es la herida. O sea, es mi trauma, es mi herida, es mi trauma complejo, es mi herida, es mi abandono, es mi dolor, es mi miedo, es mi carencia. O sea, yo tengo esta carencia infantil, este trauma, esta herida, este faltante. A lo mejor decir, a mí lo que me mueve es que yo necesito sentirme amado, lo que me mueve es, no porque no necesitamos sentirnos amados, pero me refiero a hacer todo lo que sea con tal de sentir que el otro me ama, donde el primer amor que tengo que sentir es de mí mismo. Entonces, esta parte sí la hace el consciente
¿Qué me mueve a mí para responder a esta realidad? ¿Me mueve mi carencia? ¿Me mueve mi dolor? ¿Me mueve mi miedo? ¿A qué le tengo miedo si yo reacciono de esta manera? ¿A no ser visto? ¿A que me critiquen? ¿A que no me hablen? ¿A que me juzguen? ¿A qué tengo miedo? A sentir que el dolor no lo voy a poder soportar, a que es más fuerte que yo. ¿A qué tengo miedo? ¿A que Dios no me da su gracia? ¿A sentir que no tengo su fortaleza? Todas estas cosas las vamos a ir viendo poco a poco, pero se hacen de una manera consciente. Conscientemente, a mí que me mueve, a mí que me motiva, a mí que me hace responder a la realidad. Y también yo, porque soy ser humano, porque soy inteligente, porque tengo inteligencia, libertad y voluntad, yo tengo la forma de poder reflexionar inteligentemente qué puede pasar si yo hago una o tal cosa, una u otra. Yo me puedo ver de afuera, como si fuera una película. Yo tengo esa capacidad, gracias a mi inteligencia, porque soy un ser inteligente, gracias a esta capacidad de la inteligencia, yo puedo como prever de alguna manera decir, a ver, si tomo esta decisión o contesto de esta manera, de cómo vamos a trabajar, cómo vamos a salir del inconsciente al consciente, cómo nosotros a través de nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nosotros sí podemos tener esta capacidad de vernos de fuera, lo que estábamos diciendo. Nosotros podemos vernos de fuera, como saber si yo decido esto, o actuar de esta manera, o actuar de esta otra, yo puedo visualizarme qué puedo pasar, qué puede pasar. Yo me puedo ver, yo me puedo como salir de mí mismo e imaginarme una respuesta o otra respuesta y decir, a ver, si decido hacer esto, si yo me comporto de esta manera, si yo pienso de esta manera, si yo actúo de esta manera, si yo doy un significado a mi mente, que eso lo vamos a trabajar mucho, es lo que viene la siguiente vivo que tengamos expresamente, cómo ayudarnos a vivir en el consciente. Yo puedo verme de fuera y saber cómo me puedo sentir, qué puedo pensar, qué puede pasar. Lo más seguro es que como yo no tengo un camino neurológico diferente, yo voy a sentir una angustia muy grande al querer hacerlo diferente. Es decir, a ver, siempre lo he hecho de esta forma, siempre he respondido gritando, o siempre he respondido quedándome callada, o siempre he respondido teniendo miedo, o siempre he respondido llorando, o siempre he respondido controlando. Cualquiera de las actitudes o víctima o siendo codependiente, cualquiera de la actitud, según mi rasgo de temperamento, mi personalidad, mis cualidades, mis sombras, mis defectos, yo respondo de tal manera, yo tengo la capacidad de darme cuenta, de decir, es que esta es la manera como yo me siento. Aquí la situación es que dicen los grandes santos que para poder hacer un nuevo camino neurológico, ellos hablan del gran vacío, de la noche oscura. Este es el gran reto. Nosotros necesitamos vivir el gran vacío, la noche oscura, quiere decir soportar con la virtud de la fortaleza todo lo que implica vivir de una manera consciente. La situación es que nuestra percepción, en el momento de tener la sensación, nos volvemos a poner en el mismo estado muy infantil, creyendo que no lo vamos a soportar, creyendo que ese dolor va a ser tan grande que nos va a matar, que esa angustia vamos a sentir como cuando niños, cuando vivimos esa herida, ese trauma, ese abandono, esa injusticia, cualquiera de las heridas a mí me puso en esa situación tan vulnerable que efectivamente ningún niño del mundo de esa edad lo puede soportar, por eso lo guarda en el inconsciente, pero hoy de una manera adulta, consciente, presente, flexible, con recursos, decir, bueno, ahora tengo este recurso, ahora puedo utilizar esto, ahora puedo pedir ayuda, ahora puedo hacer una una o tal cosa. Yo les explicaba que estuve trabajando con un chico que vivió una situación de mucha violencia cuando era pequeño, tenía como 9, 10 años, y él ya era adolescente, ya más grande, de 16, 17 años, y seguía en el trauma de no
no poder salir, de no poder hacer nada solo, porque se recordaba cuando pasó a los 9 años que vivió esta situación de tanta violencia. Pero a ver, ya un muchacho más adulto, a la hora de utilizar y querer él vivirlo, tuvo que soportar la angustia, no se le iba el dolor, no se le iba la sensación de tanta inseguridad, pero decir, a ver, lo primero que tienes que hacer es aceptar la realidad, que si tú vas a salir a la calle, hay una manera, o sea, el peligro está, sí, pero el peligro de alguna manera lo podemos, a la medida de siendo flexible y aceptando la realidad cual es, de alguna manera lo puedes tener consciente en tu cerebro, por ejemplo. A ver, no estás viendo a las 11 de la noche o a las 10 de la noche, si es el chico, si no es cierto, es las 2 de la tarde, a plena luz del día. Muy bien, a esa hora pueden pasar cosas, sí, pero me puedo ir por un lugar donde haya mucha gente, donde hayan avenidas, bien. Puedo, cualquier cosa, yo tener, acompañarme de alguien. ¿Por qué me tengo que ir solo? Si voy al mismo lugar y voy con más gente y me va a acompañar, entonces puedo ir caminando cerca de donde haya más personas, o me puedo ir caminando a la escuela con alguien que también entra a la misma hora que yo y vivimos más o menos por la zona, ¿sí? O sea, tú utilizas recursos internos y externos que te van ayudando en ese momento a abrir nuevos caminos neurológicos para responder a la realidad. Claro que esa realidad no te va a quitar la angustia, no te va a quitar el dolor, no te va a quitar la desesperación, pero esto lo tienes que habilitar. Por eso es que dicen los grandes santos de vivir la noche oscura. Este es parte de lo muy importante que queremos decir hoy. A ver, ya hablamos de cómo es que nos mantiene el inconsciente. El inconsciente nos quiere mantener en nada que nos haga sufrir. Él quiere mantenerte siempre en la zona de placer, porque el sufrir no lo ve como un reto, no lo ve como un aprendizaje, no lo ve como una oportunidad. No te quieres sacar de tu zona de confort, así seas de muy nutricia y estés dando muy buenos resultados, pero no te hace dar mejores, o sean resultados muy tóxicos, ahí te va a mantener, porque ya caíste en una zona de confort, y las relaciones afectivas te va a dejar que no las muevas, porque si las mueves, ya no, tu cerebro ya no va a saber qué hacer. El consciente es muy diferente. Vivirlo consciente es una manera presente, aceptando que la vida es más grande que nosotros. La vida es más grande que yo. La vida no la puedo controlar porque yo soy criatura y no soy Dios. Pero dentro de esta vida yo sí decido, porque soy un ser trascendente, yo decido cómo ir viviendo, cómo ir tomando forma de, trascendiendo en el aquí y en el ahora como una persona virtuosa o como una persona viciosa. Eso sí decido con mi inteligencia, mi libertad y mi voluntad. Yo me puedo salir de mí para darme cuenta en esta decisión o en esta otra cómo me voy a sentir, cómo voy a pensar y cómo voy a actuar. O sea, yo me puedo visualizar de fuera antes de que algo suceda, cómo me puedo sentir a mí, cómo me va a hacer sentir. ¿Qué me va a motivar a hacer esto? O me motiva la herida, o me motiva el miedo, me está motivando el trauma a moverme, o me está motivando mi conciencia, mi ser adulto, mi ser inteligente, mi voluntad, mi inteligencia, mi libertad para un bien mayor, confiar en la voluntad de Dios y soportar lo que va a implicar el que yo genere nuevos caminos neurológicos en mi cerebro, y que la angustia y el gran vacío no se va a ir de momento. No se va a ir porque mi cerebro necesita crear una nueva manera de hacerlo, pero no lo tiene todavía. Pero mientras sucede, me tengo que habilitar así. Por eso les doy el ejemplo de varias personas que he atendido en terapia, donde durante un buen tiempo el miedo, la angustia, la desesperación no se va. Y no por eso lo dejan de hacer, sino de una manera consciente, adulta, presente, diciendo qué día es hoy, cuántos años tengo, cómo lo puedo vivir inteligentemente, en qué me puedo apoyar, qué recursos internos y externos puedo utilizar, pero la angustia y el vacío lo aceptan porque lo ponen en un valor muy importante. Es decir, tiene un sentido para mí, tiene un valor para mí, tiene un sentido para mí. El por qué voy a soportar esta angustia. Ahí está dos preguntas muy importantes para hacerme consciente. Primero, ¿por qué pasa? El por qué. ¿Por qué pasa? Porque hay una historia. ¿Por qué pasa? Porque hay un dolor. ¿Por qué pasa? Porque hay un miedo. ¿Por qué pasa?
un trauma complejo. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué estoy dando este significado a esto que pasa? Porque algo en mí que me duele, que me recuerda, que me pone en esa situación. Yo primero tengo que entender. Soy un ser racional, tengo que entender que hay algo de mi pasado que me pone en esa situación, sí. Y ahora decir, bueno, ya, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Cómo salgo? Esto va a ser todo un proceso de 10 pasos que lo vamos que lo vamos a hacer. Pero el primer paso el primer momento es decir, sé que me está pasando por mi historia, sé que aquí hay algo que me tiene atorado, sé que aquí hay algo que en mi paso y hoy lo quiero vivir de una manera consciente. Hoy quiero de una manera, ya lo entiendo de dónde viene y ahora le quiero dar un sentido. Ahora le quiero dar un sentido y el sentido lo hago desde el presente, desde el adulto, consciente, doy un valor. Voy a soportar con la virtud de la fortaleza esto que me angustia tanto, esto que me da tanto dolor, tanta angustia, tanto vacío, tanto miedo, porque tiene un valor para mí que hoy puedo, con la gracia de Dios, responder de una manera diferente. No le voy a dar este valor y aquí lo vamos a hacer en un camino de 10 pasos. Con esto quiero terminar el día de hoy. Solamente que lo vean, no lo vamos a trabajar el día de hoy porque es un poquito larguito, lo vamos a trabajar para las siguientes, el proceso de darme cuenta. Es un camino de 10 pasos y lo vamos a ir trabajando de uno en uno de una manera muy explicada, dando varios ejemplos. De hecho, si hubiera alguien que en el canal quiera poner algún ejemplo, decir, a ver, esto me está costando trabajo, pónganlo y lo podemos platicar la siguiente sesión. Porque el primer paso es decir, yo estoy en un estado placentero, todo está bien, pero sucede algo que hay un cambio, el paso 2, y hay algo de displacer. En mí genera una situación de displacer. Aquí es donde podemos tomar algún ejemplo. Después el paso 3 es decir, mi cuerpo a nivel corporal, aquí es donde entra mi percepción, es donde entra el trauma complejo. Mi cuerpo entra en un estado que no lo puedo quitar. Eso del 1 al 4 es totalmente inconsciente. Mi cuerpo entra en un estado, después hay una emoción, vamos a hablar de estas emociones, cómo es que funcionan en nuestro cuerpo, pero el paso 5, aquí es donde entra la inteligencia, la libertad y la voluntad, porque de mí depende la narrativa que yo le voy a dar al paso 5. Lo vamos a explicar muy, muy bien, paso a paso, qué narrativa, dependiendo de la narrativa que yo le doy, del significado que yo le doy, de lo que yo me permito pensar, sentir y darle fuerza a mi mente. Entonces, y ahí se genera muchísimos sentimientos. Vamos a ver también toda una gama de sentimientos. Mandaré también toda una foto donde ven toda la gama de los sentimientos. Después vamos a ver el paso 7, que aquí es donde entra la gran sabiduría. No es que quiero, porque el que quiero es el niño, es el infantil, es la herida. Yo quiero que el otro solucione, que el otro cambie, que el otro me haga caso, que el otro que las cosas cambien, que la realidad sea diferente, en cambio es decir, ¿qué necesito? ¿Qué necesito darme yo desde el adulto, consciente, presente? ¿Qué necesito? Para entonces así yo darme cuenta de que me estoy dando cuenta, tomo unas mejores decisiones, el paso 9, qué decisiones puedo tomar y qué acciones voy a hacer y lo vuelvo a repetir. Ahorita lo dije de una manera muy rápida porque es lo que vamos a trabajar para la siguiente vez, pero lo vamos a ver paso a paso. Vamos a dar muchos ejemplos para que lo podamos vivir, lo podamos hacer del inconsciente a hacerlo consciente. Este proceso de darme cuenta, esta toma de conciencia me va a servir para todo en lo que voy a trabajar en sanando mis heridas con amor. Todo mi proceso de sanación de las heridas las voy a vivir del inconsciente al consciente y la única manera es este paso de 10 de toma de conciencia me va a ayudar mucho. Entonces, pues creo que con esto podemos terminar el día de hoy para no saturar y para irlo viviendo poco a poco.
yo creo que es más significativo que lo vayamos haciendo consciente, que lo reflexionemos, que escuchemos en la semana, que nos escuchemos nuestro interior, que nos demos cuenta qué me hace sentir esto, qué me hace pensar, qué me hace sentir esto que hablo del inconsciente, de esto, estas condiciones que me tiene el inconsciente, lo que me invita a trabajar el consciente y que lo vamos a generar en estos 10 pasos de poderme dar cuenta. Entonces, prefiero que lo hagamos así, de una manera más tranquila, más pensada, más meditada, más reflexionada, porque no es un camino sencillo, pero es un camino que dura para siempre. Ya en la toma de conciencia, cuando uno hace nuevo camino neurológico, ya aquí ya te habilitas para la vida, para otra nueva situación, para otra realidad que no sepamos responder. En el momento que ya estamos habilitados, ya nos queda para siempre. Entonces, por eso es mejor llevarlo paso a paso, con una toma de conciencia, manejando nuestras 3 facultades superiores, inteligencia, libertad y voluntad, y por así decirlo, mover la inteligencia espiritual, que el término como tal no es que exista, pero sí desde la gracia de Dios, inteligentemente, con una inteligencia espiritual, yo puedo saber cuál es el buen espíritu que me mueve, qué es lo que Dios quiere para mi vida, cuál es la voluntad de Dios y que me va a dar serenidad, que me va a dar paz. No me va a quitar de momento la angustia, ni el miedo, ni la desesperación, porque todavía no estoy habilitada. Eso es parte de mi realidad humana y lo voy a soportar. Solo lo que abrazo y soporto transformo. Solo lo que abrazo transformo. Pues bueno, pues lo vamos a ir viendo. Muchas gracias, Gisela, y pues creo que hasta aquí podemos llegar el día de hoy y en el siguiente en vivo comentaremos un poco más. Muchísimas gracias, güera. Y también, como dijo ahorita la güera, si alguien nos está escuchando en cualquier otro momento y quiere compartirnos alguna experiencia, nosotros se la hacemos llegar a la güera, ya sea el día del en vivo o antes, dependiendo cuándo nos llegue, obviamente, para que pueda ser un poquito más interactivo. Y también recordarles que los videos anteriores están grabados en la página y también la güera hace como 2 años nos dio una plática precisamente de esto que está hablando, porque también puede ayudar un poco que es capaces del cambio, capaces de Dios. Entonces, por si alguien quiere como que ahondar un poquito más sobre la parte esta que nos comenta la güera sobre el cambio y que seamos capaces de dar este gran